Bueno, buenas tardes chicos. Eh, en primer lugar, quería comentarles, como hago siempre, que la actividad número 4 del video 4 estuvo muy bien hecha por todos, era muy fácil, era un unir con flechas, ¿se acuerdan? Que lo que era acopio, ¿sí? De las etapas de producción, estábamos viendo que era lo que era acopio. El acopio es cuando la empresa o la fábrica junta la materia prima, la producción es cuando realiza el producto y el procesamiento es cuando se adapta el producto a una nueva necesidad. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, el acopio es cuando yo junto toda la materia prima que voy a utilizar, harina, azúcar, sal, leche, huevos, colorante, todo lo que sea que yo voy a utilizar para fabricar mis productos. La producción es cuando yo uso esa materia prima y fabrico los productos, y el procesamiento es cuando el producto ya se vende y le hago algunas modificaciones si se las tuviera que realizar. Por ejemplo, si yo vendiera facturas que son extremadamente dulces y viene algún cliente y me dice que las facturas son ricas pero son muy dulces, bueno, esa es la etapa de procesamiento cuando yo le realizo alguna modificación, ¿sí? al producto que estoy vendiendo para que el producto se adapte a la necesidad del cliente, sí, como dice el cuadernillo. En este video vamos a trabajar con la página 10 del cuadernillo, sí, es la que ustedes están viendo acá en imagen. Aquellos que tienen el cuadernillo impreso, por ahí les va a resultar fácil tenerlo a mano, y si no, es lo mismo, pueden ver la pantalla, no hace falta de que abran el PDF que yo les envié con el cuadernillo en otro soporte digital. La evolución de los procesos de producción lo vamos a ver por diferentes tiempos y en diferentes columnas, ¿sí? Acá donde ustedes ven que dice tiempo hace referencia al año o al siglo que vamos a estar hablando, ¿sí? Recuerden que AC es antes de Cristo y DC es después de Cristo, ¿sí? El calendario que nosotros utilizamos está marcado por el nacimiento de Jesucristo, sin importar de la religión que seamos, por supuesto. Ese es el calendario por el cual se manejan las actividades que se realizan en el mundo, y cuando ustedes lean que dice un año con las letras AC, significa que fue antes de Cristo, es decir, antes del nacimiento. Y después de Cristo, DC, significa que fue después del nacimiento. Bien, después vamos a hablar de la época, ¿sí? A la que estamos haciendo referencia o pertenece esa explicación, qué tipo de producción había, qué tipo de trabajador, ¿sí? Qué tareas se realizaban y qué productos se vendían. Lo que yo les voy a explicar en este cuadrito es a forma de cuento, ¿sí? Yo siempre les digo, cuando estamos en clase, y ahora se los tengo que transmitir de esta forma, que la evolución de los procesos de producción lo vamos a aprender en forma de cuentitos, como una historia, ¿sí? Para que les sea más fácil que se les quede a ustedes en la mente. Ya van a ver que yo les voy a ir mostrando imágenes y al final les voy a hacer un resumen de la historia cortito, en menos de 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Para que vean la historia como un cuento que les sea fácil de recordar, ¿sí? Vamos a ir al 1.000.000 antes de Cristo. En esa época las comunidades eran nómadas. ¿Qué significa que eran nómadas? Significa que no se quedaban en un solo lugar, que iban de un lugar a otro, ¿sí? Los nómadas se asentaban en un lugar, como ustedes ven la imagen en la pantalla, cazaban, recolectaban. Fíjense que si tienen el cuadernillo impreso lo van a poder seguir al costado, si no yo voy a volver todo el tiempo. Cazaban y recolectaban, ¿sí? Y cada vez que ellos hacían uso de los recursos que tenían a su alrededor, se tenían que mudar, ¿bien? Porque ellos consumían o cazaban la mayoría de las cosas que se encontraban alrededor de donde se habían situado, y una vez que veían que comenzaba a haber un poco de escasez, se tenían que trasladar a otro lado, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar otra imagen, ¿sí? Que tengo relacionada donde dice recolección y caza, y ustedes van a ver que también van a aparecer en el buscador de Google, así de sencillo, lo pueden encontrar ustedes mismos, van a ver cómo les aparecen diferentes imágenes, ¿sí? De cuando la gente de esa época
que eran nómadas, cazaban y recolectaban. Ven acá en esta imagen que yo les marco, a la derecha están recolectando, en esta otra imagen ustedes ven que están cazando, ¿sí? En esa época no existía la concepción de la palabra trabajador como nosotros la conocemos ahora, que es una persona que desarrolla alguna actividad a cambio de una remuneración, que en nuestro caso es casi siempre dinero, porque en esa época claramente no existía el dinero. Entonces, por eso ustedes van a ver que tanto en las comunidades nómadas como en las sedentarias, que ya las vamos a ver enseguida, no está incluida ninguna definición en la palabra trabajador. Ellos trabajaban, sí, claramente, porque esto que yo les muestro acá en imagen llevaba un esfuerzo tremendo. Cazar y recolectar era realmente un trabajo muy forzado, ¿sí? Y después van a ver que dicen tareas, ¿sí? Distribución de roles y funciones entre los miembros del clan. Volvemos a las imágenes y, por ejemplo, ustedes van a ver acá que hay una persona allá al fondo cazando, otras personas prendiendo fuego, otras personas pescando, otras personas estirando el cuero de los animales que cazaron para hacer abrigo. Acá hay un niño con otra persona recolectando, ¿bien? En esa época las familias se las llamaba clanes, ¿sí? Por eso ustedes acá leen que dice distribución de roles y funciones entre los miembros del clan, ¿sí? Eran los miembros del clan, eran los miembros de una familia, generalmente eran grandes familias, y cada persona tenía su función, inclusive los niños, todos tenían que ayudar para sobrevivir, ¿bien? Y los productos, todos los productos eran para uso personal. ¿Qué significa? Cada vez que ellos recolectaban o cazaban algún animal, era para uso de ellos mismos, de nadie más que de los miembros del clan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes acá ven que están recolectando y las personas, bueno, esa imagen se ve media mal, pero vamos a ver en esta que tienen hechos como vestimentas de cuero. Bueno, ese cuero provino de los mismos animales que ellos cazaron, porque todo era utilizado para las necesidades de las propias familias, ¿sí? Bastante tiempo después, en el año 7000 antes de Cristo, ustedes van a ver que las comunidades se volvieron sedentarias. ¿Qué significa que las comunidades se volvieron sedentarias? Esperen que vamos a buscar la imagen. Significa que se asentaron en un solo lugar, ¿sí? Las comunidades nómadas eran las que iban de un lugar a otro. Las comunidades sedentarias son las que se asentaron y se quedaron en un lugar. Bien, ustedes están viendo acá una imagen de una comunidad sedentaria. Generalmente se asentaban cerca de un caudal de un río. Bien, acá al fondo ustedes pueden ver que hay un río, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia de las comunidades nómadas con las sedentarias? Que apareció el cultivo y la cría de ganado, ¿sí? Fíjense que acá atrás están cosechando, ¿sí? De un cultivo, y acá aparecen los animales, incluso acá, fíjense que hay como un toro en un corral, aparece la cría de ganado. Bien, yo siempre les digo, como que pienso que en ese momento alguien debe haber dicho, no, ¿por qué tenemos que salir a correr los animales por ahí si podemos tener un lugar donde los animales se queden cerca nuestro y no tengamos necesidad de andar corriéndolos por ahí, ¿no? Fíjense, vamos a ver acá en la columna de producción, donde dice cultivo y cría de animales para la familia, vamos a buscar otra imagen donde ustedes van a poder observar también más ejemplos, ¿sí? de comunidades sedentarias. Está un poquito más adelantada, no por la ropa, pero donde ya seguían manteniendo todo lo que es cultivo y cría de animales, y además aprovechar los animales también para que las personas hagan menos esfuerzo. En lugar acá, por ejemplo, a la izquierda de tener que andar haciéndolo a mano, acá a la derecha ya lo están haciendo uso de la fuerza de los animales. Fíjense que seguimos sin un trabajador, ¿no? Como definición, y las tareas, dice, se realizaban en familia todas las actividades, o sea, muy parecido también al de arriba, ¿sí? Muy parecido al de arriba, con la diferencia de que ahora ya estaban asentados, bien, en un lugar específico, y
apareció la cría y el cultivo de animales, ¿sí? Y también cuando hablamos de producto, lo que aparece en la época de los sedentarios es el trueque. Bien, ustedes puede que hayan escuchado hablar del trueque. El trueque es el intercambio de cosas, ¿sí? Así como muestran las imágenes. Fíjense, este se lleva un conejo, él lleva un pez, ¿sí? Y intercambian el conejo por el pez. Acá en esta segunda imagen están intercambiando un animal por un jarro de barro. Acá en la primera imagen están intercambiando libros por unas bananas. Bien, el trueque es eso, es yo tengo mucho de algo, vos tenés mucho de algo, te doy un poquito de lo mío y vos me das un poquito de lo tuyo. Bien, eso antes en la comunidad nómada no existía porque fíjense que decía para uso personal, ¿sí? Esta última columna no le vamos a prestar atención por el momento, ¿sí? Por eso yo no se los voy nombrando. Vamos al siglo VII después de Cristo. Bien, acá también nos vamos mucho más adelante. Allí aparece la época de la producción artesanal. Bien, ¿qué significa la producción artesanal? Bueno, en ese momento la gente empieza a producir cosas para poder generarse intercambio gracias a la aparición del trueque en su momento, ¿sí? Ustedes van a ver que yo acá aparece en esta página como una línea en el tiempo donde se ve el desarrollo de la producción y alrededor, antes, ¿no es cierto? Dice 1780, dice etapa artesanal, ¿bien? Recuerden que la etapa artesanal era, como la palabra lo dice, sin máquinas, sin herramientas, sin computadoras, como ustedes lo conocen ahora. Era una época totalmente de hacer las cosas con la mano y con lo que uno tuviera a la mano, ¿sí? Entonces, como en la columna anterior, en la fila anterior, perdón, había aparecido el trueque, ya la etapa artesanal, fíjense que ya dice que la producción es para familia y vecinos. ¿Qué significa? Que lo que producían ya no era solamente para uso del clan, ya era para intercambiar. Entonces había un artesano que realizaba la producción, ¿sí? No existía la división del trabajo, que significa que si yo viví en esa época y aprendí a hacer dulce de durazno, yo sola hacía toda la producción de dulce de durazno, no me ayudaba nadie, ¿bien? ¿Y por qué no me ayudaba nadie? Fíjense lo que dice acá. Todas las herramientas y técnicas de fabricación se mantenían en secreto. ¿Por qué? Para que no le robaran la idea. Bien, si en esa época yo aprendí a descubrí cómo hacer dulce de durazno y alguien me descubría la idea, me iban a robar la idea, iban a fabricar dulce de durazno por otro lado y yo iba a perder clientes o la posibilidad de intercambiar a través del trueque algo. Entonces, en esa época se cuidaban mucho esas ideas, ¿sí? ¿Y por qué en la columna de tarea dice se privilegiaba el uso de la fuerza, la habilidad y la inteligencia del hombre? Bueno, porque claramente en esa época la fuerza era muy tenida en cuenta para las tareas que implicaban, por ejemplo, acarrear animales o levantar bolsas pesadas o cajones pesados. Entonces, si uno era fuerte y era hábil, tenía mucha mayor posibilidad de conseguir trabajo. Y claramente si tenía inteligencia, pero en ese momento se privilegiaba más el uso de la fuerza y el ser hábil. ¿Bien? Vamos al siglo XVI y XVII, producción manufacturera, ¿sí? La producción manufacturera tiene bastante relación con la producción artesanal también, porque como lo dice su nombre, manufacturera viene de fabricar con las manos, ¿sí? Entonces, en la producción manufacturera, mientras carga la página, ya directamente fíjense que dice para la venta a terceros. Ya ni siquiera dice para familia y vecinos. En un principio recuerden que era solamente para la familia, después aparece el trueque y era familia y vecinos, y ahora ya directamente se piensa en vender, ¿sí? A ver si apareció la imagen que les quería mostrar, se ve que justo se ha caído esa página. Bueno,
La producción manufacturera sí era cuando ya directamente esos artesanos que antes trabajaban solos se mudan a las fábricas, se mudan de la campo a la ciudad, se convierten en operarios y empiezan a trabajar, ¿sí? En grupos, ya no trabajan solos, ya empiezan a trabajar en grupos. Fíjense que en la parte de trabajador, ahí aparece la división del trabajo entre artesanos, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo, la que fabricaba dulces sola antes, ahora tengo personas que me ayudan, ¿bien? Cada trabajador se especializa en alguna tarea específica. Por ejemplo, uno pela los duraznos, otro lo corta, otro los hierve, otro lava los frascos, otro pone la mermelada dentro de los frascos. Eso es división de tarea y eso es que cada trabajador se especialice en una tarea específica. Bien. Y por último, en productos se buscaba vender más cantidad de productos, porque yo ya directamente fabrico para vender, ni siquiera para trueque o para mi familia, ¿sí? Siglo XVIII, producción industrial. A ver que no me falle el enlace. La producción industrial, como lo dice su nombre, ya aparece en las industrias, aparece en las fábricas. Acá me apareció la imagen de recién que era respecto a la división del trabajo. ¿Ven? Esta persona hace una cosa, esta persona hace otra, esta persona hace otra. Se van pasando el producto y cada uno de ellos le hace algo diferente al producto, ¿sí? La producción industrial, fíjense que muy parecida a la anterior, tenemos varias personas trabajando, pero acá ya cambia porque ya está un poco más automatizado, ¿sí? Fíjense que en el cuadernillo dice, el artesano pasa a ser un trabajador que aprende a usar las máquinas. Entonces acá ya estamos viendo personas que en otra época pudieron haber sido artesanos, ¿sí? Pero luego se vieron obligados a trabajar como operarios en una fábrica. Y algo que aparece en el siglo XVIII y que es muy bienvenido porque le soluciona muchísimo la vida a los seres humanos es la máquina a vapor. No por ser la máquina a vapor en sí puntualmente, porque si yo le digo máquina a vapor, a todos se le viene a la mente un tren, ¿sí? Sino que la máquina a vapor nos enseñó a los seres humanos, sí, gracias a James Watt, que fue quien la inventó, nos enseñó que el calentar agua y el acumular vapor nos podía ayudar a mover mecanismos, ¿sí? Nosotros cuando hacemos, ¿qué hacía la máquina a vapor? Mejor dicho, hervía agua y se acumulaba el vapor a presión en unas tuberías y cuando el vapor se soltaba hacía que se movieran mecanismos, ¿sí? Entonces, fue muy importante la máquina a vapor. Vamos a ver si consigo un videíto. Bueno, aquí encontré un videíto muy interesante para que vean convierte la energía térmica del vapor cómo de agua funciona la en máquina a energía vapor. mecánica. El calor del combustible convierte el agua de la caldera en vapor, que a través de una tubería llega hasta el distribuidor. Este es una estructura metálica en cuyo interior se halla el cilindro con el pistón. El distribuidor controla el paso del vapor hacia el cilindro, abriendo y cerrando espacios de paso. El pistón, empujado por el vapor, transmite el movimiento de vaivén a la biela, que con la manivela lo transforma en un movimiento circular en el volante de inercia. Bien, de esa manera se movían los trenes antes, los trenes que ustedes, si alguna vez han visto los trenes que largan el humo, los viejos trenes, bueno, se movían de esa manera, estaba la caldera, ¿sí? Donde se echaba el carbón, se prendía fuego, se hacía que el agua hirviera para generar vapor y así como ustedes ven en la imagen, el vapor movía, ¿sí? El pistón, si mal no recuerdo el nombre que dijo, y esto hacía que se moviera la rueda. Lo vemos de nuevo. El pistón, empujado por el vapor, transmite el movimiento de vaivén a la biela, que con la manivela lo transforma en un movimiento circular en el volante de inercia. Bien, entonces de esa misma manera funcionaban los trenes de antes, gracias a la máquina de vapor. Bueno, y esa máquina de vapor, ese mismo sistema, se aplicó después en las fábricas en diferentes máquinas, no necesariamente que movieran una rueda, sino que tal vez movieran unas cuchillas o levantaran algo
o corrieran algo pesado, pero fue un sistema que realmente cambió la forma de producir en el mundo. ¿Bien? Y la aparición de la máquina a vapor ayudó a que como les decía recién, se crearan algunas otras máquinas para fábricas que produjeran más rápido y de forma más sencilla, no de forma artesanal como vimos hace un ratito en las otras columnas, ¿sí? Y el último siglo es el siglo XX, ¿bien? En el siglo XX, que recuerden que estamos en el siglo XXI, o sea, el siglo anterior, en el siglo XX apareció lo que se llamó la época postindustrial, ¿bien? O sea, la época después de la industria. Acá lo que pasa en esta época es que aparece la computadora, ¿sí? Al aparecer la computadora, la producción, antes hecha gracias al mismo sistema de la máquina a vapor, ahora la producción la maneja una computadora. Es decir, el artesano se convirtió en operario para ir a trabajar una fábrica, después el operario tuvo que aprender a manejar una máquina y después ese operario tuvo que aprender a manejar una computadora para manejar una máquina. Bien, fíjense en acá donde dice que se empieza a fabricar por cantidad por el uso de la computadora, se actúa a través de un control automático, el control automático es, no puedo abrir ese enlace, bueno, debe haber algún problemita, pero es básicamente parecía la imagen de recién. Entonces yo si quiero realizar alguna modificación en la fábrica, yo trabajo en esta fábrica con esta máquina, yo no tengo que ir a tocar la máquina ni los robots industriales, yo vengo acá, tiqui, 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 cambio la orden y la máquina empieza a hacer otra cosa, ¿sí? Por eso dice en la parte de tareas, se podía modificar las tareas a través de la modificación de un programa de computadora. Y la máquina se reprogramaba al terminar cada pedido. Entonces, supongamos, si esta fuese una máquina que está realizando remera mangas cortas, una vez que termine el pedido de remera mangas cortas, yo vengo, cambio acá, le pongo remeras mangas largas y la máquina empieza a hacer remeras mangas largas, ¿sí? Fíjense que acá sí les voy a explicar donde dice hombre, máquina, producto, hombre, y en el anterior decía hombre, máquina, producto. Bien, el hombre maneja una máquina para hacer un producto en el siglo XVIII. En el siglo XX el hombre maneja una máquina para hacer un producto que se vende a otro hombre, ¿sí? Pero en el siglo XVI y XVII dice hombre, hombre, producto. ¿Por qué? Porque todavía no aparece la máquina a vapor. Entonces, un hombre le pasa el producto a otro hombre porque aparece la división de trabajo y después se crea y se fabrica el producto. Bien, entonces, así es como ustedes tienen que leer la columna de relación, pero no se preocupen porque yo se los explico así rapidito. No les quiero hacer lío con ese tema, no es lo importante, pero eso es lo que significa de acá al lado, ¿sí? El hombre manejaba la naturaleza, el hombre a la naturaleza la empieza a ver como un producto, el hombre directamente ve a la naturaleza como un producto, ya la naturaleza desaparece, ¿bien? A eso se significa la palabra, la columna relación. Bien, entonces, si yo les tuviera que contar de nuevo todo este cuadrito, ¿sí? Que me he demorado tanto en contárselos hasta acá porque les quería mostrar imágenes y demás, yo se los podría resumir de la siguiente manera. En un principio las comunidades eran nómadas y se dedicaban a cazar y recolectar, ¿sí? Cuando cazaban y recolectaban todo lo que tenían alrededor, ellos se tenían que mudar a otro lado. ¿Cómo trabajaban esas comunidades? Bueno, todo lo que conseguían era para uso y consumo de su familia y todos los miembros de la familia tenían un rol. Algunos cazaban, otros cuidaban los niños, otros recolectaban, etc. Cuando esas familias se asentaron, se convirtieron en sedentarios. Y además de cazar y recolectar, también apareció la cría y cultivo de animales. Ellos se dieron cuenta que una vez que se quedaban quietos en un solo lugar, podían cultivar y criar animales, ¿sí? Al lado de su casa. En esa época apareció el trueque. ¿Qué significa? Que en ese momento lo que conseguían era para ellos, pero también era para intercambiar con otras familias. Luego, cuando ellos vieron que lo del intercambio estaba bueno, apareció la producción artesanal, donde ya fabricaban cosas
con la intención de intercambiarlo. Entonces había miembros de la familia, aquellos que tenían más experiencia en la fabricación de algo, que se convertían en artesanos y eran los que se dedicaban a construir cosas o a preparar cosas para intercambiar por trueque. Pero el artesano era el único que sabía cómo hacía lo que hacía. No se difundían las técnicas y herramientas de trabajo. Después, con el tiempo, apareció ya la idea de directamente producir, no para consumir, sino para vender. Entonces ahí llega la producción manufacturera, ¿sí? Cuando la gente empezaba a fabricar para vender a los demás. Y como ya tenían que fabricar un poco más de producto porque buscaban vender más producto, tuvieron que pedir ayuda. Entonces aparece la división del trabajo. Ya no trabaja el artesano solo, sino que trabajan 2, 3 o 4 personas o más juntas. Bien, cuando aparece la máquina a vapor, ya deja de ser una producción manufacturera, es decir, hecha a mano, sino que empiezan a usar las máquinas. Y los artesanos que antes trabajaban juntos, ahora trabajan juntos, pero utilizando máquinas dentro de una fábrica. Pasan a llamarse operarios y ahí ya gracias a la utilización de la máquina, los productos se fabrican con mucha mayor cantidad, ¿sí? Y en el siglo XX, cuando aparece la computadora, con más razón se produce por mucha más cantidad con el uso de la computadora. Cuando yo en una fábrica quiero que una máquina deje de hacer un producto, directamente le cambio las indicaciones y la máquina empieza a fabricar otra cosa. Bien, entonces fíjense cómo, no me toma el tiempo, pero debe haber sido menos de 2 minutos, yo les resumí todo este cuadrito de cómo empezó la producción y cómo es la producción hoy en día. Bien, entonces, ¿qué trabajo tienen que hacer ustedes para la semana que viene? Bueno, fíjense que dice, en base a lo estudiado en el cuadro comparativo de la evolución de los procesos de producción, los alumnos deberán presentar fotografías que representen los signos estudiados. Bien, los detalles serán explicados y dictados en clase. Bueno, primero, no tienen que trabajar en equipo. Claramente no lo podemos hacer en equipo, entonces lo van a hacer individual. Primero, tienen que elegir, ¿sí?, 2 siglos, al menos 2 siglos o 2 épocas, ¿sí? La que ustedes quieran, pero 2. Y me tienen que armar una fotografía que ustedes sientan que representa la época. Armar con lo que ustedes tienen, no tienen que salir a ningún lado, no tienen que pedir nada. Bien, por ejemplo, ¿sí? Una idea, por ejemplo, si quisieran representar la época 7000 antes de Cristo, bueno, pueden sacar una fotografía, alguno que tenga una huerta, prepara una huerta, pone alguna mascota como si fuera cría de animal y se disfraza con alguna tela que parezca el cuero de un animal y hacen que le tomen una fotografía que parezca que está cultivando y criando animales. ¿Se entiende? Entonces, les digo ese solo porque si no después me van a copiar las ideas. ¿Entienden? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es elegir 2 siglos, o sea, me van a tener que enviar 2 fotografías diferentes cada uno de ustedes, donde se represente algo, todo, si es posible, y si no, algo de ese siglo, de lo que yo les he explicado. ¿Bien? Recuerden, esta actividad va desde el lunes 4 de mayo al lunes 11 hasta las 18 horas. Entonces, repito, es muy sencillo. Tienen que hacer la actividad 5, que es elegir 2 épocas y sacar para cada una de ellas una foto diferente que la represente. ¿Qué es lo que tiene que decir esa foto? Por favor, el nombre y el curso del alumno, ¿sí? El nombre y el curso del alumno no se lo olviden. Me lo cargan en Classroom. Aquellos que ya estamos trabajando con Classroom solamente me lo pueden mandar por WhatsApp o mail. Aquellos que ya me habían avisado que tienen problemas para entrar a Classroom. Bien, por favor, ante cualquier duda me mandan un mensaje. Disculpen que se hizo tan largo, pero imposible hacer más corta este video. Yo les quería explicar bien. Cualquier duda me escriben. Les mando un beso grande a todos.